Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebremos juntos como hombres y mujeres creyentes en el Dios de nuestro Señor Jesucristo la solemnidad del bautismo del Señor. Inmediatamente después que Jesús se bautizó, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. Y resonó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, en quien he puesto todo mi amor. La luz de Jesús ha llegado al mundo. La luz de Jesús ha llegado al mundo. Todo hombre debe renacer para ver el reino de Dios. El agua y el Espíritu nos traen nueva vida. La luz de Jesús ha llegado al mundo. La luz de Jesús ha llegado al mundo. Dios nos dio su unigénito de su amor para con el mundo. Y ahora todos los que creen en Él vivirán para siempre. La luz de Jesús ha llegado al mundo. La luz de Jesús ha llegado al mundo. La luz de Dios nos vino para que seamos salvos del pecado y tinieblas. Caminamos hacia el cielo. La luz de Jesús ha llegado al mundo. La luz de Jesús ha llegado al mundo. Pedimos al Señor por todos aquellos que, aunque ya llevan en sí mismos, en su naturaleza, la imagen de Dios, pero todavía no tienen el privilegio de ser bautizados, es decir, de haber nacido de nuevo, con la esperanza de la salvación eterna que nos ha sido revelada en Cristo Jesús. De una manera particular, oramos también por los enfermos, los presos, los que viajan. Lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña a sus trofeos y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño. Llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad
y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, ya a fin de convertirnos en pueblo suyo fervorosamente entregado a practicar el bien, al manifestarse a la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres. Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia, y lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 a nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No puedo ser igual, pues Él llegó. Yo quiero ser mejor, pues Él nació. No puedo ser igual, yo quiero ser mejor, pues Jesús nació. Y quiero que Dios se quede aquí, y quiero que la familia unida esté, y quiero abrir mi corazón, pensar más en Jesús que nos ama, y quiero abrir mi corazón, con todos compartir lo mejor de mí. La iglesia celebra hoy el bautismo del Señor Jesús. Quiero recordarles que hay 5 tipos de bautismo y que no debemos confundir uno con otro, sino ver cómo, al hablar del misterio de la transformación del hombre, que llega a ser como Dios, se nos da por gracia y mérito de Jesucristo y no por la rebeldía de Adán y Eva, que por tentación de Satanás quiso asemejarnos a Dios, pero en desobediencia o afrenta contra nuestro Creador. Esa fue la tentación desde el comienzo, cuando el que es el mentiroso desde el comienzo sedujo a Eva y Adán diciéndoles que si comían del fruto prohibido se les abrirían los ojos y serían como dioses. Hoy, en realidad, Dios ha proveído a los seres humanos cómo podemos llegar no solamente a ser como Dios, sino de hecho compartir su naturaleza, como lo dicen las Santas Escrituras, y que la Iglesia practica por medio de los sacramentos. En primer lugar, se da el bautismo de Juan, común a todos los bautismos de la mayoría de las religiones, que usan el agua como símbolo de limpieza, de un baño regenerador, pero eso no le quita la ambigüedad de lo que es el agua.
El agua, por un lado, da vida, pero también da muerte. El diluvio fue usado para purificar la tierra de todos aquellos pecadores que ofendieron al Creador y que no se quisieron someter a la voluntad divina. El agua, a lo largo de la historia de salvación, es tomada como un elemento purificador. Es a través del Mar Rojo que el Señor libera a su pueblo de la esclavitud y lo lleva a la libertad de la tierra prometida. El segundo concepto o idea del bautismo es precisamente la salvación preparada y anunciada por el Bautista. Él decía: yo les bautizo con agua, pero viene otro que les bautizará con fuego. Aquí entonces distinguimos dos tipos de bautismo. El primero es simplemente de agua y, como les decía, común a todas las religiones. El segundo es propio de Jesucristo, aunque él acepta ser bautizado por Juan como señal de humildad, de aceptar la voluntad de su Padre Dios, de someterse en todo a la naturaleza humana y tener que aprender, como cada ser humano, el camino de regreso al Padre. Jesús no tenía necesidad de ese bautismo, pero se hace el necesitado para beneficiarnos a todos los que sí lo necesitábamos. Un bautismo de arrepentimiento, de penitencia, de cambio, era necesario para todos los que estábamos perdidos, alejados de Dios, cubiertos de las tinieblas del pecado y de la muerte. Además de estos dos tipos de bautismo, el del agua y el fuego, el tercer tipo de bautismo es el propio de todo cristiano y que consiste en una combinación de ambos elementos, el agua y el fuego. La persona que se hace bautizar para comenzar la nueva vida de fe en Jesucristo es bautizada con agua y fuego. El cuarto tipo de bautismo es de sangre. Había muchas personas que al comienzo de la iglesia no se decidían a creer y aceptar a Jesucristo como Señor de sus vidas. Y la iglesia les exigía que por lo menos pasaran 3 años, pero no más. Sin embargo, algunos posponían la fecha de su bautismo porque no querían comprometerse. Pero cuando llegaban las persecuciones, el Espíritu Santo iluminaba a esos confesores de la fe y al no negar a Cristo, es decir, al abrazar la luz del Evangelio, preferían morir antes que renegar o blasfemar contra Jesucristo. Y eso les hacía dignos del nuevo bautismo que sucedía con su propia sangre. Además de este cuarto bautismo de sangre, propio de los confesores de la fe, tenemos el bautismo de deseo. Muchas personas se preguntaron por años qué sucede con los niños que mueren o toda otra persona de las diferentes religiones que mueren sin el bautismo de Jesucristo. Y se creía que todos automáticamente iban al infierno. Mis hermanos y hermanas, tengo 2 noticias que darles, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La buena es que Dios tiene tanta misericordia de cada ser humano que viene a este mundo, que Él busca la manera de hacerle llegar su mensaje, de que de algún modo conozcan la verdad de Jesucristo y que cuando Cristo inaugura su reino, un reino de verdad, de justicia, de paz, alcanza inclusive a aquellos que no son bautizados físicamente, pero que son regenerados por los méritos de nuestro mismo Señor y Mesías, porque Él vino a hacerse hombre para bendecir a todos los seres humanos. Y de alguna manera a todos les da la oportunidad de ser salvos. ¿Significa entonces que no es necesario el bautismo para ser salvados? De ninguna manera. El Señor puede salvar a algunos sin el bautismo físico, pero lo que el bautismo simboliza desde la persona de Jesucristo no lo puede cambiar nadie. Gracias a esa humillación o actitud de anonadamiento o vaciamiento de Jesús, que por un lado no hace alarde de su categoría divina, de sus poderes portentosos. Él abraza toda la humanidad en su debilidad más baja, incluyendo el pecado. Borra el pecado de todos y les pide que actúen y además crean en su nombre. Si algunos
por no creer todavía en Jesucristo y no aceptar su bautismo, pero actúan de acuerdo a la verdad revelada, el Señor tiene misericordia para ellos. En cambio, hay algunos que ya han sido bautizados en la iglesia, que llevan el nombre de cristianos, pero que han mezclado su fe pura, que debe estar centrada en la persona de Jesús, con cosas y símbolos del demonio, de injusticias, de vicios, de pecados, y para ellos el juicio será mayor. Por eso es importante que no nos sentemos en nuestros laureles pensando que porque nos bautizamos nos vamos a salvar automáticamente. Así como aquellos que no se bautizan tampoco se condenan automáticamente. Aquellos que sin culpa alguna han muerto sin el bautismo, por la misericordia de Dios a través de Cristo y la intercesión de la iglesia, pueden alcanzar la paz eterna. Eso no quita que nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, ignoremos la obligación que tenemos de ser misioneros, de llevar la buena nueva de salvación a todos los rincones de la tierra, a todas las áreas de la sociedad, para que todos, hombres y mujeres, vengan a conocer la luz verdadera, la plena verdad que nos ha sido revelada y que debemos compartir con los demás como el regalo máximo que Dios ha hecho a la humanidad. Por eso, cuando como iglesia celebramos a Cristo nuestra cabeza, en aquel momento histórico de su bautismo, no estamos celebrando simplemente el momento en que Cristo comienza de forma pública el ministerio de salvación, sino también celebramos la regeneración personal y como pueblo que nacimos de Jesús. Una nueva vida, una nueva creación, una nueva familia. Con este canto debemos recordar que Jesucristo es la cabeza de esa nueva creación o nuevo pueblo de Dios. Como cabeza de la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo celebramos nuestro nuevo nacimiento. Una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia, hijos tuyos para siempre. Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva nos bañamos, pasamos de la carne y del humano al mundo de la gracia y de lo eterno. Una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia, hijos tuyos para siempre. Surgimos del sepulcro que es el agua, teñidos en tu sangre redentora, contigo incorporados a la Pascua, vivimos en cristiano hora, una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia, hijos tuyos para siempre. Guiados por la luz que recibimos, ungidos como reyes en la frente, tu marca salvadora en nuestras almas, grabada en nuestra entraña para siempre. Una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia, hijos tuyos para siempre. Cuando personas que creen
imitar a Cristo en todo porque siguen al pie de la letra lo que manda la Biblia, preguntan si como cristianos católicos hacemos bien en bautizar a niños pequeños o si debemos esperar a que crezcan hasta que ellos personalmente profesen su fe en Cristo Jesús. Respondemos que en ninguna parte de la Biblia se habla de la edad en que debemos bautizar a una persona. Y en cambio se dice que familias enteras se hacían bautizar por el apóstol Pablo, Pedro y los demás apóstoles. Cuando Pedro se encuentra en la cárcel, igual que Pablo, los carceleros que los tienen encerrados tienen miedo de perder su trabajo y ellos les piden: no se preocupen, aquí estamos. Y después de predicarles la palabra de Dios, se convierten ellos y su familia o sus familias. De esa manera vemos que en toda familia hay niños pequeños que recibieron el bautismo y no necesariamente hasta que lleguen a adultos. En lugar de comparar el bautismo de Jesús con el bautismo del cristiano, puesto que se trata de dos bautismos distintos. El de Jesús es para inaugurar el nuevo reino que ya comienza. El de nosotros es para entrar a ese reino comenzado ya por Jesús en su persona. Hay 7 aspectos del misterio de la persona de Jesús y que la palabra litúrgica nos presenta hoy como Jesucristo, palabra completa de Dios, plena revelación divina para toda la humanidad. Otras veces les he presentado que hay 7 formas o modos de cómo la palabra de Dios se presenta. Hoy hablamos de la última palabra de Dios, Él mismo, puesto que la palabra de Dios es el hombre Jesús. Tiene 7 aspectos. En primer lugar, Jesús es la imagen visible o perfecta de Dios invisible. No podemos acabar con las imágenes porque Jesús mismo es la imagen perfecta de Dios. Personas que usan un texto o dos se olvidan de 20 o 30 textos donde se prueba que no es la imagen en sí lo que Dios condena, sino la idolatría que una imagen conlleva. Pero si un crucifijo o la imagen de la Virgen o los santos nos llevan al pleno conocimiento de Dios, esas imágenes no son ídolos, pues Dios mismo manda que se hagan serpientes de bronce o otras imágenes para que promueva la fe verdadera. La idolatría es lo que la Biblia condena, no la imagen en sí. En segundo lugar, Jesús es el unigénito del Padre Celestial. Él es el Hijo de Dios, de quien nos viene todo don y gracia de adopción. Todos somos sus hermanos, pero porque Él quiso compartir con nosotros esa relación íntima, personal, única con su Padre Dios, por medio de la regeneración del bautismo. En tercer lugar, Jesús es el ungido Mesías o Cristo, que como tal inaugura la nueva era del reinado de Dios y que ya les mencionaba que incluye hombres y mujeres de todos los tiempos, de todos los pueblos, de todas las generaciones, que de alguna manera han experimentado la presencia salvadora de la gracia del Señor en sus vidas. Y que Jesucristo es la sabiduría misma de Dios en persona y que aunque no lo conocían a Él o todavía no lo conocen directa y personalmente, les sigue iluminando por sus obras, su compromiso por la justicia, por su dignidad humana y compromiso al servicio de los demás. En cuarto lugar, hoy la lectura de Pablo a Tito nos habla de Jesús como el gran Dios y Salvador. Nos invita a renunciar a la irreligiosidad de los deseos mundanos para que vivamos desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Para aquellos que niegan que Jesús sea Dios, están negando toda la verdad bíblica. Pero también aquellos que piensan que al adorar a Jesucristo estamos cometiendo idolatría, queremos recordarles que esto es precisamente lo distintivo entre el judaísmo y el cristianismo.
Nos dice el documento pontificio, el pueblo judío y sus sagradas escrituras en la Biblia cristiana, en el número 65, que el Nuevo Testamento mantiene firmemente la fe monoteísta de Israel. Dios sigue siendo el único. Sin embargo, el Hijo participa de este misterio que ya no se puede expresar más que en un simbolismo ternario, ya preparado, aunque de lejos, en el Antiguo Testamento. Dios crea por su palabra, ciertamente en el Génesis capítulo 1, pero esta palabra preexiste junto a Dios y es Dios, según Juan capítulo 1, del 1 al 5. Después de haberles expresado a lo largo de la historia, a través de toda una serie de portavoces auténticos, como son Moisés y los profetas, Dios terminó por encarnarse en Jesús de Nazaret. Dios crea al mismo tiempo por el aliento de su boca, como dice el Salmo 33, y este aliento es el Espíritu Santo, enviado desde el Padre por Jesús resucitado, como lo dice Hechos 2:23. De esta manera, seguimos creyendo que hay un solo Dios, aunque en tres personas distintas. A esto me refiero cuando digo que Jesús es el gran Dios y Salvador de toda la humanidad. En quinto lugar, hoy celebramos a Jesús como pastor de su rebaño. Todos los que conocen su voz saben que están en la verdad y lo siguen, porque al mentiroso de este mundo le huyen. En sexto lugar, hoy celebramos que Jesús es la cabeza de su iglesia y nosotros, miembros de su cuerpo, obedecemos lo que Él, nuestra cabeza, ordena. Y en séptimo lugar, Jesús es la última palabra de Dios, es decir, la palabra encarnada, personal, directa, completa e insuperable de Dios. En Jesús tenemos, pues, como llamamos a la reflexión de este domingo, la palabra completa de Dios o plena revelación divina para el bien de toda la humanidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook, Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios, padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús, han sido revestidos en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en tu nombre, buen Señor, y lavados del pecado en la fuente de tu amor. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús, han sido revestidos en Cristo Jesús. Pueblo tuyo todos somos, danos hoy tu protección. Danos fuerza en la lucha, danos vida, buen pastor. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús, han sido revestidos en Cristo Jesús. Que salvados por la sangre de Jesús el Salvador, siempre sigamos sus pasos con fe viva y con amor. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús, han sido revestidos en Cristo Jesús. Que el Espíritu Divino nos dirija y dé sostén en la lucha por la vida y nos guía hasta el Edén. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús, han
sido revestidos en Cristo Jesús. Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.